Pastrana de Morena, y luego abrimos la intervención del secretario inmediato. Señor secretario, autoridades que nos acompañan, diputadas y diputados. Mi participación está dividida en dos partes. La primera presenta un recuento de las acciones y consecuencias de la implementación de la reforma educativa que es necesario hacer para poder abordar la segunda parte dedicada al análisis y reflexión del modelo educativo presentado por el secretario de Educación. La política educativa del gobierno actual ha provocado un conflicto a nivel nacional que daña el proceso educativo y otros ámbitos de la vida del país. Ha ocasionado una gran incertidumbre laboral y política en el magisterio que también ha afectado a niños y jóvenes. Para hacer cualquier reflexión seria acerca de la educación actual, es necesario reconocer que la propuesta gubernamental ha resultado fallida, porque tiene problemas de fondo, tanto en su concepción como en el diseño de las políticas. Problemas de raíz, ya que partió de un diagnóstico limitado, de una concepción mercantilista ajena al ideario social, ignoró a los maestros, a los especialistas en el tema y a los ciudadanos, y parte de una visión limitada y equivocada de la evaluación. Pero ¿por qué esta reforma educativa pone en su base a la evaluación estandarizada? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Recordemos que en el contexto neoliberal de los años 90, el secretario de Educación, Ernesto Zedillo, inició una reducción del presupuesto para restringir la educación superior y obedecer de esta manera las recomendaciones del Banco Mundial y de la OCDE, que planteaba que México necesitaba una población económicamente activa del 90% de técnicos y solamente del 10% de profesionistas. En estas circunstancias, se utilizó a la evaluación como un instrumento para restringir el acceso a la educación superior. Todos aquellos que hemos vivido lo suficiente en el sector académico, recordamos cómo se fueron implementando exámenes de opción múltiple para calificar a los estudiantes que egresaban de la licenciatura y clasificarlos como aptos o no aptos para ingresar al mercado laboral. Recordamos el famoso EGEL, muy criticado en su momento por su concepción mercantilista de la educación. Se discutió mucho. Se dijo que la educación y las escuelas no son empresas, ni industrias, ni comercios, ni bancos, que la educación no es una mercancía. La educación no va solo dirigida a satisfacer las necesidades productivas, sino que va dirigida a forjar individuos, los individuos que la nación necesita para alcanzar un desarrollo cultural y sobre todo social. También nos ha tocado presenciar la implementación de los exámenes para ingresar al bachillerato, después la instrumentación de exámenes para medir el aprovechamiento de los alumnos de primaria y secundaria, y a partir de ellos establecer que México ocupa uno de los últimos lugares dentro de los países de la OCDE en relación a la calificación obtenida por los estudiantes en estos niveles. Para ser precisa, el lugar 102 de 124 en calidad de la educación. El diagnóstico es que la educación está muy mal y ahora, una vez más, se utiliza a la evaluación, pero ahora para culpar a los maestros. O sea, está muy mal la educación, ¿por quién? Por los maestros. Para hacer una denostación pública de su figura y de su trabajo. El gobierno quiere justificar así la violación de sus derechos humanos y laborales, las sanciones y despidos para hacer nuevas contrataciones de los futuros maestros que no tienen ninguna formación pedagógica. Y, qué curioso, se habla de los privilegios de los maestros, de combatirlos, pero no se habla nunca ni se critica al CENTE. Exámenes de opción múltiple, que no pueden evaluar la misión y el quehacer de los maestros dentro del aula. Evaluaciones defectuosas, no solamente por su concepción, sino también en su validación y en su aplicación. Evaluaciones que usan reactivos que no han sido validados previamente, que incluyen preguntas que no toman en cuenta el contexto y que además no pueden medir lo que supuestamente tendrían que medir. Fallas técnicas en el llenado de las solicitudes. Las evaluaciones que se realizan en un clima de violencia, con granaderos a las afueras de las instalaciones, pero sobre todo porque se usa una evaluación individualizada para tratar de evaluar el proceso educativo que ocurre dentro de las escuelas. Una evaluación bien hecha debe incluir, señores, a todos los actores sociales de la educación. ¿Por qué, señor secretario, no se propone una evaluación para las autoridades? ¿Por qué no se propone quién va a evaluar al INE? ¿Por qué solamente se evalúa a los profesores y no se toman en cuenta cómo está la infraestructura educativa, cómo están los planes de estudio? ¿Acaso las autoridades y el INE tienen la verdad? Es claro que no.
Los hechos ya lo han mostrado y de aquí el conflicto magisterial. Las experiencias internacionales han mostrado que estas evaluaciones estandarizadas que no tienen nada de moderno ni de nuevo, ya lo dije, están desde los años 90 y no han mejorado la calidad de la educación, más bien polarizan el sistema educativo y conducen al cierre masivo de las escuelas. También laboran dentro de las mismas escuelas y que implican a todos los actores sociales de la educación. Estas evaluaciones no tienen nada que ver con las evaluaciones punitivas que se han aplicado a los maestros en nuestro país, no tienen nada que ver con la violación a los derechos humanos y a los derechos laborales, no tienen nada que ver con Nochistlán. Por otro lado, la reforma educativa, como la hemos visto y se nos ha presentado, se ha restringido solamente a una reforma administrativa, laboral y política. Primero se hizo la evaluación, luego se nos presentan los modelos de las escuelas al centro y el programa de las escuelas al 100, pero estos modelos no tienen que ver nada con la evaluación. Después se nos habló de la formación de profesores, pero para nada se ha visto que, no tenemos información qué pasa con esta formación de profesores. Se ha dicho en el periódico que han tenido problemas para contratar a los asesores técnico-pedagógicos. En fin, ignoramos qué instituciones han diseñado los cursos de formación continua, qué tipo de instituciones privadas, públicas, no sabemos. Hoy se nos presenta el nuevo modelo educativo 2016 para tratar de dar respuesta y acallar las voces autorizadas que han criticado la llamada reforma educativa, que en su base, como ya lo dije, está encaminada a preparar la fuerza laboral que requiere el modelo económico neoliberal. Y ahora se nos presenta un modelo educativo ideal, un catálogo de buenos deseos. En este modelo educativo, que no tiene nada que ver con lo que se nos mostró anteriormente. Concluya, por favor, diputada. Sí, termino. Podríamos decir que se nos habla de escuelas muy parecidas a las que tiene Finlandia, aulas perfectas, albercas, laboratorios de última generación, matemáticas, lúdicas, profesores excelentes. Sin embargo, este documento que hoy se presenta se olvida del contexto que tiene México, con más de 50% de pobres en el país, con grandes desigualdades entre las escuelas de una región y otra, y, ya lo han dicho aquí, escuelas rurales y urbanas. Para dar un dato, y ya con esto voy a terminar, en México, repito, ocupa el lugar 102 de 124 en calidad de educación. El gasto por alumno para la primaria es de $2,600 al año, en la OCDE $8,200. En secundaria, México, $3,000, la OCDE $9,500. Educación superior, $8,100, la OCDE $15,000. Solo el 10% de las 152,000 escuelas cuentan con infraestructura apropiada y solamente el 20% cuentan con certificado de calidad para los planteles. Además, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué contradicción hay aquí? Sí, se nos ha hecho un recorte este año de 10,000 millones de pesos en el gasto de educación, que solamente, por cierto, representa el 3.7 del PIB. Y si lo vemos con relación al presupuesto del 2015, en el ramo 11 representa una disminución del 6.9. O sea que el presupuesto va disminuyendo. ¿Con qué vamos a hacer estas escuelas ideales? Por último, solamente yo preguntaría. Diputada. Sí, ya termino. Por favor. Estos consejos de participación social que van a tener decisiones sobre el currículum de las escuelas, sobre el 25% del currículum de las escuelas. ¿Cómo se va a manejar esto? Si también ya hemos visto que en los consejos de participación social a nivel estatal y municipal, están las organizaciones, asociaciones civiles. Entonces, ¿qué? Ahora se les va a dar a estas asociaciones civiles la libertad para que den estos cursos. Yo nada más preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué se está preparando ahorita ya la reforma a nivel universitario? Y nuevamente, a espaldas de los actores sociales, a espaldas de los profesores, a espaldas de la ciudadanía, de los estudiantes, de los trabajadores universitarios. ¿Acaso en esta nueva ley va a terminar con la autonomía? ¿Se van a incluir a las escuelas, a las universidades privadas ahora dentro del presupuesto federal? En fin, entonces, con base en lo anteriormente expuesto, en Morena hacemos la propuesta de construir propuestas alternativas de evaluación
que no tengan un carácter punitivo, fundado en el conocimiento educativo, formativo, integral, participativo y democrático. Reformemos en esta Cámara de Diputados la reforma educativa y también suspendamos de manera inmediata todas estas sanciones y actividades punitivas que se han ejercido en contra del magisterio. Muchas gracias y una disculpa por haber sobrepasado mi tiempo, pero la verdad... Muchas gracias. Nada más por... Estos foros son para expresar nuestra opinión y qué bueno que la podemos expresar aquí. Tenemos un método que habíamos planteado al principio y yo les pediría nada más que pudiéramos ser respetuosos del resto del tiempo de los diputados y diputadas también. Hasta por